Okay, dear students, so welcome then to this next lesson. So let's not study then the verb to be plus verb. I don't know if you have maybe um, came across with one of these structures. We'll see it in a few minutes, okay? So for now, let me tell you that the to be plus verb, it's sometimes used to give a kind of serious and formal tone while speaking, ¿listo? Entonces lo vamos a empezar a utilizar cuando queremos hablar de pronto de una forma seria o una forma formal, para planes, para arreglos, para planes que no sucedieron, cosas que finalmente no sucedieron, para dar órdenes e instrucciones, lo vamos a utilizar como un condicional y para cosas que están destinadas a suceder, ¿listo? Como en la película Destino Final, no mentiras, no, cosas que están destinadas a suceder, literal. Vamos entonces a comenzar por plans and arrangements, ¿listo? Muy bien, entonces, this particular structure can be used in several cases, for instance, in plans and arrangement. ¿Recuerdan este caso de la princesa o de la princesa, el presidente, y que íbamos a utilizar el will porque el will le daba ese asunto, esa tonalidad de politeness, de formalidad, ¿cierto? Del arrangement, de una reunión, de algo que ya está arreglado, pero en este caso tenía que ser formal. No íbamos a utilizar el presente continuo, sino el futuro simple. The princess will arrive at the airport at 14. She will meet the president at 14:30 and will then attend a performance of traditional dances. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que utilizamos ese ejemplo? Entonces, algo así, similar a ese uso, es que también podemos utilizar el verbo to be con el verbo. Mira, es el to be. Cuando digo to be, quiero decir el is to, am to, are to, plus el verb. ¿Listo? Es la forma de conjugar el verbo to be, ¿lo recuerdas? Entonces, the president is to es el verbo to be conjugado para la tercera persona, is to visit Nigeria next month, ¿cierto? The president is to visit Nigeria next month. Entonces es un arrangement, es un plan. We are to get a 10% wage rise in June. Fantástico, vamos a tener un 10% de aumento en el salario en junio. We are to get a 10% wage rise in June. Muy bien. We'll be getting a 3% wage rise in June. También se puede decir, esto también lo vamos a estar estudiando en la siguiente lección, que es el futuro continuo, de que eso también es un plan. Entonces lo podemos utilizar para hacer planes y arreglos, ¿listo? Cuando le queremos dar una tonalidad de seriedad, ¿listo? Veamos, por ejemplo, comparemos el to be con otras estructuras. Liz is to give a lecture at Harvard. Liz has to be maybe very clever, very smart girl, I suppose. Liz is to give a lecture at Harvard. Liz está para dar, se traduciría como Liz va a dar una conferencia, una enseñanza en la Universidad de Harvard. Es un plan, is an arrangement, ya está todo arreglado para que así sea. ¿Cómo más lo podemos decir? De una forma menos formal. Bueno, Liz will give a lecture at Harvard. Estamos hablando de información del futuro, ¿te acuerdas? Usamos el will para dar información acerca del futuro, no le estamos dando una tonalidad de formalidad. Liz will be giving a lecture at Harvard. Este es futuro continuo, significa un plan. El futuro continuo es para comunicar planes, cosas que definitivamente pasarán, un poco less formal than the it's to. And finally, Liz going to give a lecture at Harvard, ¿cierto? O bien es una predicción, estamos anunciando que eso va a pasar porque ya es un hecho. Liz is going to give a lecture at Harvard, muy parecido al Liz will be giving, pretty much the same. O simplemente estoy comunicando la intención de lo que va a suceder, de que Liz va a dar una enseñanza, una conferencia en la Universidad de Harvard, ¿listo? Muy bien, entonces aquí tenemos una comparación de cómo este is to le pone un poco de formalidad a ese arrangement, a ese plan. Veamos entonces ahora con el pasado, también lo podemos utilizar con el pasado. I felt nervous because I was soon to leave home for the first time. Míralo, la conjugación del verbo to be con la primera persona que en este caso es was, ¿cierto? I felt nervous because I was soon to leave home for the first time. Me sentía nervioso porque
estaba pronto a salir del hogar por primera vez. Estaba pronto, estaba a punto de salir del hogar o dejar el hogar por primera vez. Un plan, ¿sí? Un plan. I felt nervous because I was supposed to soon leave home. Me sentía nervioso porque se suponía que pronto dejaría la casa, dejaría el hogar. Una expectativa. Ese es un plan, expectation. I felt nervous because I had planned to leave home. Eso es solamente un statement. Estoy ya diciendo lo que yo había pensado hacer. Me sentía nervioso porque había planeado salir del hogar, salir de casa. Interesting, you know? Let me ask you something. Are you still in your parents' home? And how do you feel about that? It's just, I'm just kidding. No worries, okay. Muy bien, entonces también vamos a hablar del verbo to be con planes que no pasaron. A perfect infinitive can be used to show that a planned event did not happen. Si tú notas, la diapositiva es verdecita, ¿cierto? Porque no es para un beginner, por eso, porque hay algunas cosas que, pero esto como que no funciona mucho para mí. Reitero, pero la única forma de salir de una a 2 es que veas el material de B1 y la única forma que dejes de ser B1 y seas B2 es que empieces a estudiar y a trabajar y a practicar el material del B2. Entonces, así seas beginner, es excelente que estés aprendiendo esto. Vamos, ¿ya lo leíste? Hopefully so. ¿Cuál es el perfect infinitive? El perfect, ¿te acuerdas qué significa perfect? Ajá, que por alguna parte está lurking, está merodeando un have. Acá está. Ese es el perfect infinitive. I was to have started work. Yo estaba para haber comenzado a trabajar la semana pasada. Así es como se traduce literalmente. Es algo así como yo tenía que comenzar a trabajar la semana pasada, pero cambié mi mente. Cambié mi mente, que significa cambié de opinión. I should have started work last week, but I changed my mind. Yo debería haber comenzado a trabajar la semana pasada, pero cambié mi mente. Cambié de opinión. Se suponía que yo tenía que haber... se esperaba de mí haber empezado a trabajar la semana pasada, pero cambié de opinión. Se suponía que yo debía haber empezado la semana pasada a trabajar, pero cambié de opinión. ¿Listo? Era esperado, se traduciría literalmente, era esperado, era supuesto haber empezado, yo era supuesto haber empezado a trabajar la semana pasada, pero si lo traducimos tan literal al español, pues realmente nosotros no hablamos así. Entonces se suponía que yo debía haber empezado la semana pasada, o se suponía haber empezado la semana pasada a trabajar, pero cambié de opinión. Este es el have, ¿no? Se suponía que tenía que empezar a trabajar la semana pasada, no del haber empezado no. Se suponía que tenía que empezar a trabajar la semana pasada, pero finalmente cambié de opinión. ¿Sí lo notas? Entonces, por eso está en verdecita, porque es intermediate, pero para eso utiliza. Es una estructura bastante avanzada, ¿cierto? B2, C1, diría yo, ya en adelante, muy rara o en ocasión te vas a encontrar con ella o vas realmente a utilizarla, ¿no? Esperaríamos que utilicemos unas más familiares como cualquiera de estas tres. I should have started work last week, ¿cierto? Mucho más familiar. O incluso la I was supposed to have, un poco más compleja. O esta más sencilla, I was supposed to start work last week, ¿cierto? Es voz pasiva, mucho más familiar que digamos que el I was to have started work last week by changing my mind, pero qué bueno que de todas formas nos familiarizamos con ella. Para dar órdenes e instrucciones, eso es en la vida diaria, en la vida cotidiana, también lo vamos a utilizar y lo encontramos muy a menudo. Ese es un uso frecuente, por supuesto. This structure is used to give orders, for example, by parents speaking to children. You have to do your homework before you watch TV. Vas a hacer tu tarea antes de que veas televisión. Es una orden. You are to do. Tú estás. Es una expectativa con fuerza de que eso tiene que suceder. You are. Tú estás para hacer tu tarea antes de que veas televisión. Es decir, tienes que hacer tu tarea antes de ver televisión. Por eso acá otra forma de expresarlo. You have to do your homework before you watch TV, ¿cierto? She can go to the party, but she's not to be back late. Ella puede ir a la fiesta, pero ella no está para que regrese tarde. O otra forma de decirlo, ella puede ir a la fiesta, pero ella no debería regresar tarde, ¿cierto? La forma en que lo vamos a traducir depende de cómo funcione en el español, ¿listo? Pero eso es lo que significa, es una instrucción. Otra forma, por ejemplo, de decirlo aquí es she can go to the party, but she can't be back late.
Ella puede ir a la fiesta, pero ella no puede llegar tarde. ¿Sí lo notas? She's not to be late. She can't be back late. ¿Sí? You need to enter the room. Tú no puedes entrar a esa sala. You need to enter that room. Tú no puedes entrar a ese salón. O simplemente, do not enter the room. You see? Do not enter the room. Que si quieres hacerlo más serio, más formal, you are not to. O do not. You are not to, dan, do not. Do not pues, es normal, es del día a día. You are not to es más serio, más enfático todavía. ¿Listo? También lo vamos a encontrar en... no sé si has tenido la oportunidad de leer en botellas, por ejemplo, de medicina, en avisos. ¿Listo? El be y el past participle, en vez de el verbo común y corriente, digamos el verbo en infinitivo, si lo notas, sino en past participle, se utiliza para dar instrucciones, avisos y dar información en general. This cover, es como esta cobertura, it's not to be removed. Esta cobertura no se debe quitar, básicamente se traduciría así. This cover is not to be removed. Esta cobertura no se debe retirar. Como te digo, lo vas a encontrar, por ejemplo, en instrucciones muy formales, por ejemplo, en un empaque, cosas como esa, ¿listo? To be taken 3 times a day after meals. Una medicina, una prescripción médica, para ser tomada 3 veces al día después de las comidas, ¿sí? Entonces, lo traduciríamos como debe ser tomado 3 veces al día, o tómese 3 veces al día después de las comidas. To be taken. Es la expectativa y es una instrucción al mismo tiempo de que esto se tiene que hacer de esta manera. There's nothing to be done. No hay nada para ser hecho. Se traduce literalmente, no hay nada que se pueda hacer, básicamente. She was not here to be found. Ella fue en ninguna parte ser encontrada. Lo que significa, ella no fue encontrada por ninguna parte. Listo, un poco formal. I looked out to the window, but there was nothing to be seen. Yo miré de fuera de la ventana, pero no había nada para ser visto. No había nada para ver, básicamente. Listo, es una voz pasiva acá. Listo. Estoy dando sencillamente information. Condition. Vamos a ver condition. Hay otras estructuras que son un poco más fáciles, por supuesto, de aplicar, ¿no? que el to. This structure is common in if clauses when the main clause expresses a precondition, something that must happen first if something is to happen. Esta estructura es común en las cláusulas con el if, si. Cuando la cláusula principal, la frase principal, expresa una precondición, una condición básicamente, de que algo tiene que ocurrir primero para si algo más tiene que pasar. Si uno quiere que algo pase, algo tiene que pasar primero. Por ejemplo, if we are to get there by lunchtime, we had better hurry. Si vamos a estar allá para el tiempo del almuerzo, mejor nos apresuramos. Si vamos a estar allá, y si nosotros estamos para llegar allá a la hora del almuerzo, mejor nos apresuramos. Lo traduciríamos como si vamos a estar allá, ¿sí? Como una expectativa, como una condición. Si vamos a estar allá, entonces mejor nos apresuramos. Si nosotros si se espera de nosotros que lleguemos allá para el tiempo del almuerzo, deberíamos apresurarnos. ¿Listo? Entonces mira que esta es, por supuesto, la condición. Deberíamos apresurarnos si se supone de nosotros que estemos allá para el tiempo del almuerzo. Si nosotros tenemos que estar allá para el almuerzo, mejor nos apresuramos. Si ves, va desde uno que no es tan usado, no, realmente es usado, pues es formal. Otro que es una voz pasiva, if we are supposed to get there, una expectativa que recae sobre nosotros, a una voz de hecho activa. If we have to get there by lunchtime, we had better hurry. Si tenemos que estar allá para el almuerzo, mejor nos apresuramos. Entonces también lo vamos a utilizar en cláusulas como estas. ¿Listo? Vamos a hacer la siguiente. He knew he would have to work hard if he was to pass his exam. Él sabía que él tendría que trabajar duro, esa es la condición. ¿Para qué? Si él estaba para pasar su examen. En conclusión, es como si él quería, ¿cierto? Si él quería pasar su examen, así se traduciría. If he was to pass his exam, una expectativa. Él sabía que él tendría que trabajar duro si se esperaba de él que pasara su examen, una expectativa. He knew he had to work hard if he wanted to pass his exam. Aquí lo podemos pasar a una voz activa,
común y corriente. Él sabía que él tenía que trabajar duro si él quería pasar su examen. Entonces también podemos utilizarlo así. Y finalmente, el último, el del destino final, es cuando otro uso es para hablar de cosas que están o estaban escondidas en el futuro, pero estaban destinadas a que pasaran. Fated to happen. Fated to happen. Fated significa destinado a que sucedieran. Por ejemplo, vamos a ver estas dos frases. No vamos a ver muchas porque en realidad no es una estructura muy utilizada, ¿no? No es una estructura que uno esperaría que se utilice todo el tiempo o la mayoría del tiempo. ¿Listo? Por eso es que no la estudiamos tampoco mucho. Muy bien, entonces vamos a leer estos dos ejemplos. I thought we were saying goodbye forever, but we were to meet again many years later under very strange circumstances. Yo pensé que estábamos diciendo adiós para siempre, pero nosotros estábamos para encontrarnos nuevamente muchos años después en unas extrañas circunstancias, ¿cierto? Pero nosotros estábamos para encontrarnos nuevamente. Interesante, ¿cierto? Es como si yo pensé que estábamos diciendo adiós para siempre, pero estábamos destinados. Pero mira que aquí le quitamos el fated, dejamos solamente el word to meet, le quitamos el fated, to meet again many years later under very strange circumstances. ¿Sí ves? Entonces también significa cosas destinadas. Depende donde tú lo estés utilizando. Si tú estás, por ejemplo, leyendo literatura, espero que entonces en esta explicación te pueda ser útil. If not, no worries. Algún momento en el futuro quizás te encuentres con esa estructura, entonces vas a ir al video por allá de My People Academy, entonces, listo, y vas a encontrar que habla del futuro y vas entonces a repasar y a recordar eso. A mí me pasa, ¿sabes? Yo estoy a veces viendo una película en inglés, a veces pongo los subtítulos para seguir aprendiendo más frases, más slang, ¿cierto? Y a veces me encuentro con una estructura. De hecho, anoche tuve una escena así. Vi una frase que estaba traducida al español, paré, activé los subtítulos y me di cuenta cómo estaba escrita y pude recordar las lecciones que yo todo el tiempo estudié y dije, bueno, está muy bien, estoy aprendiendo. Entonces usualmente eso lo puedes hacer. Si ves esta estructura, vienes, la repasas, la recuerdas. ¿Listo? Lo importante es que ya tienes una referencia donde lo puedes venir a encontrar rápidamente. ¿Listo? Review, we don't have review actually for this, no tenemos un review porque pues bueno, digamos que fue como un poco, no es una estructura muy conocida, muy usada, entonces más bien te la dejo para que tú la puedas pues estudiar y la puedas conocer, ¿vale? Listo. Vamos entonces a continuar, felicitaciones hasta aquí y vamos entonces a movernos ya al futuro continuo, future continuous, muy bien, continuous, ¿sabes qué viene ahí, cierto? El ing con el verbo to be en alguna parte. Muy bien, vamos entonces por el future continuous.